Mi nombre es Ethan Carter y soy oficial de una unidad de operaciones especiales. Durante años, he dedicado mi vida a erradicar el crimen organizado, a desmantelar las redes que se aprovechan del miedo y la desesperación de la gente. Mi trabajo no permite errores, no hay espacio para los sentimientos y, sobre todo, no hay lugar para el pasado. Sin embargo, el destino es cruel y se divierte poniendo a prueba mi determinación. El caso en el que estoy trabajando ahora es uno de los más grandes de mi carrera. Después de meses de investigación encubierta, finalmente hemos reunido pruebas suficientes para acabar con la Hydra, una organización criminal que domina el tráfico ilegal de armas y drogas en la ciudad. Yo mismo he infiltrado uno de sus círculos internos bajo una identidad falsa, ganándome la confianza de sus hombres. Pero lo que no esperaba era encontrarme con Walter Donovan. Walter no es solo el líder de la Hydra, sino que también es el hombre que una vez amé con toda mi alma. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, en la academia de policía. Soñábamos con hacer justicia, con cambiar el mundo juntos. Pero todo cambió el día en que Walter desapareció sin dejar rastro. Durante años, pensé que estaba muerto. Hasta ahora, la primera vez que lo vi en la sede de la Hydra, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba de pie frente a mí, con la misma mirada penetrante, el mismo cabello oscuro cayendo desordenado sobre su frente, pero con un aire mucho más frío, más peligroso. No era el Walter que recordaba. Ahora era el jefe, el intocable, el más temido de todos. Nuestras miradas se cruzaron y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Vi el reconocimiento en sus ojos, la sombra de algo que alguna vez compartimos. Pero en un segundo, desapareció. Hombre de la Hydra, ¿quién es este? Walter me observó por un momento antes de responder con voz calmada, casi indiferente. Walter Donovan. Alguien interesante. Déjenlo quedarse. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si me había reconocido realmente o si estaba jugando conmigo. Lo único seguro era que la misión se había complicado de una forma que nunca imaginé. Ahora, no solo tenía que acabar con la Hydra, sino que también tenía que enfrentarme al hombre que aún amaba, aunque él ahora fuera mi enemigo. El salón estaba lleno de humo y murmullos bajos. La fiesta era exclusiva, solo para los miembros más influyentes de la Hydra. Un club privado en el centro de la ciudad, con luces tenues, whisky caro y conversaciones en voz baja que escondían negocios sucios. Me habían invitado como un nuevo asociado prometedor. Pero esta no era una simple reunión social, era una prueba. Yo lo sabía, y Walter también. Cuando el anfitrión de la velada anunció la llegada del líder supremo de la organización, la sala entera guardó silencio. El aire se volvió más pesado cuando Walter Donovan apareció, caminando con esa elegancia natural que siempre había tenido, como si el mundo entero estuviera a sus pies. Y entonces, por primera vez en 4 años, nuestras miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Walter no mostró sorpresa. Sus ojos oscuros me recorrieron con una calma estudiada, como si estuviera midiendo cada detalle de mi existencia. Su expresión no cambió, ni una sombra de emoción en su rostro. Pero yo lo conocía demasiado bien. Tengo la sensación de que ya nos hemos visto antes. Su voz era tranquila, pero su mirada decía otra cosa. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantuvo sereno. Me permití una sonrisa mermada. Quizás en otra vida. Walter inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera entretenido con la respuesta. Luego sonrió con frialdad. En otra vida no me interesaban los policías. Había un filo afilado en sus palabras, pero también una chispa de algo más profundo. Un juego de máscaras, de palabras envenenadas. Sabía que me había reconocido desde el primer momento, pero no me delató. Y así comenzó nuestro juego peligroso. Walter no confiaba en nadie, y menos en mí. Los días siguientes fueron una serie de pruebas silenciosas, pequeñas trampas, preguntas capciosas, situaciones en las que cualquier error me delataría. Me entregó información falsa para ver si se filtraba. Me puso en situaciones comprometedoras para medir mi reacción. Una noche, incluso dejó un arma en mi habitación, como si esperara que intentara matarlo. Pero yo conocía su juego, y él conocía el mío. A pesar de todo, en los momentos en que estábamos solos, su máscara se resquebrajaba. No lo suficiente como para dejarlo vulnerable, pero
lo suficiente como para que yo viera la verdad. Una noche, después de una reunión con los altos mandos, Walter se quedó solo en el salón, sirviéndose un whisky. Me acerqué, y sin mirarme habló. «Eres bueno en esto, Ethan. Tan bueno que casi me engañas». ¿Casi?, pregunté con una leve sonrisa. Él giró la copa en su mano, observando el líquido dorado con una mirada distante. «Si realmente fueras uno de los nuestros, ¿por qué aún no has intentado matarme?». Hubo un silencio tenso. Finalmente suspiré, mirándolo directamente a los ojos. Quizás porque en otra vida sí me interesaban los criminales. Por primera vez en mucho tiempo, Walter se quedó sin palabras. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso, y por un instante vi algo en su mirada. Algo enterrado bajo capas de desconfianza y traición. El amor aún no había muerto. Solo estaba atrapado en una guerra que ninguno de los dos podía ganar. Pasaron meses. Meses de noches sin descanso, de misiones encubiertas, de mentiras disfrazadas de lealtad. Yo, el policía infiltrado. Él, el líder de la organización que debía destruir. Pero todo cambió el día que encontré el expediente. Fue una noche silenciosa. La luz tenue de la lámpara en la oficina de Walter proyectaba sombras largas sobre las paredes de madera oscura. Había logrado acceder a su despacho con una copia de su llave, y por primera vez me permití escarbar en lo que él nunca dejaba ver. Debajo de una pila de documentos de transacciones ilegales y contactos corruptos, encontré una carpeta de cuero negro. Dentro, varias páginas escritas a mano, diagramas detallados y nombres subrayados. Pero lo que más me impactó fue la primera línea de la nota personal de Walter. «No quiero gobernar este infierno. Quiero reducirlo a cenizas». Mi respiración se cortó. Cada página revelaba más. Walter no estaba tratando de mantener la Hydra, sino de destruirla desde dentro. Durante años había fingido lealtad, ocultando su verdadero propósito. Había creado alianzas estratégicas, debilitado sus operaciones clave y eliminado silenciosamente a los hombres más poderosos. ¿Y la razón? Una fotografía cayó de la carpeta. Un niño de unos 12 años y una mujer con su misma mirada. En el reverso, una fecha y una nota escrita a mano. «Les fallé». Los archivos detallaban la masacre de una familia a manos de la Hydra. La familia de Walter. Me dejé caer en la silla, sintiendo el peso de la verdad aplastarme el pecho. Walter no era mi enemigo. Nunca lo fue. Éramos dos hombres atrapados en la misma trampa, separados por una historia de traiciones y heridas sin cerrar. Pero no había tiempo para procesarlo, porque la organización también había empezado a sospechar. La lluvia caía en ráfagas violentas, azotando la azotea del rascacielos donde todo iba a llegar a su fin. El viento rugía entre los edificios, haciendo temblar las luces de neón de la ciudad debajo de nosotros. Walter estaba allí, con su arma apuntándome. Yo también tenía la mía alzada. Pero la verdadera batalla no era con balas, era con palabras, con emociones que nunca habían muerto. Él sonrió, pero no era una sonrisa de burla, sino una llena de resignación. Su voz se elevó por encima del viento. «Puedes dispararme si quieres, Ethan. Pero no me preguntes por qué te amo». Su tono era tan calmado, tan devastadoramente sincero, que sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Apreté los dientes, sintiendo la tensión en cada fibra de mi cuerpo. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, mi voz apenas audible sobre la tormenta. Walter inclinó la cabeza levemente, con una tristeza infinita en los ojos. «Porque no puedo dejar que esta organización exista un día más». Cada palabra era un golpe en mi pecho. «Podrías haberme dicho. Podríamos haberlo hecho juntos». Walter exhaló, como si esa idea hubiera sido una posibilidad demasiado lejana. «No quería arrastrarte a mi infierno». Y entonces, el disparo resonó. No fue de nuestras armas. Desde un edificio cercano, un fogonazo iluminó la oscuridad y un instante después, un proyectil silbó en el aire. El dolor explotó en mi hombro cuando la bala me atravesó de lado, lanzándome hacia atrás. Pero antes de que pudiera caer, Walter se lanzó hacia mí, empujándome fuera de la trayectoria de otro disparo. Su brazo rodeó mi cintura, su respiración entrecortada junto a mi oído. En ese momento, supe que, sin importar lo que dijéramos, lo que hiciéramos, lo que creyéramos, nunca dejamos de amarnos.
Solo habíamos sido dos idiotas tratando de enterrar un sentimiento que nunca desapareció. Sabíamos que no había marcha atrás. Después de aquella noche en la azotea, Walter y yo dejamos de fingir. Ya no éramos dos enemigos atrapados en una guerra imposible. Éramos dos soldados en el mismo bando, listos para derribar el infierno que nos había separado. Con un plan meticulosamente trazado, infiltramos la sede central de la Hydra. La clave era hacer que los verdaderos líderes de la organización, los hombres que manipulaban todo desde las sombras, salieran de su escondite. Walter fingió seguir sus órdenes mientras yo jugaba el papel de un infiltrado traicionado. Todo estaba calculado, excepto la sangre. El sonido de los disparos retumbaba en el aire. La sede de la Hydra ardía en caos mientras las balas volaban entre columnas de hormigón y pasillos oscuros. Gritos de hombres cayendo, el eco de explosiones en la distancia. Yo corría entre la niebla de pólvora, con el corazón bombeando adrenalina. Sabía que Walter estaba en otra parte del edificio, enfrentándose a sus propios demonios. Y entonces lo vi. Walter estaba en el suelo, con una herida en el abdomen, aferrándose a su pistola mientras protegía mi flanco. Su respiración era pesada, pero sus ojos seguían siendo los mismos, desafiantes, llenos de fuego. Me arrodillé junto a él, disparando a los últimos enemigos que quedaban. «Walter, aguanta, ya casi termina». Él sonrió débilmente, con una mezcla de dolor y ironía. «Siempre dices lo mismo». Pero no había tiempo para bromas. El verdadero líder de la Hydra, el hombre que había orquestado toda la red criminal, estaba frente a nosotros. Nos apuntó con su arma, con una sonrisa de desprecio en su rostro. Parece que al final, el perro traidor mordió la mano que lo alimentaba, dijo mirando a Walter. Walter, con sangre en los labios, apenas respondió. Yo no lo dudé. Apreté el gatillo. Un disparo certero en la cabeza. El cuerpo del líder cayó al suelo y con él todo el imperio de la Hydra se desmoronó. Las sirenas de la policía ya se escuchaban a lo lejos. La operación había sido un éxito. La Hydra había caído. Pero cuando volví la mirada, Walter ya no estaba a mi lado. El adiós que nunca llegó. Corrí entre los escombros y el humo, con la desesperación creciendo en mi pecho. «¡Walter!», grité, pero solo el eco me respondió. Lo busqué entre los cadáveres, en los pasillos en llamas. Nada. Hasta que volví a mi coche. Allí, sobre el asiento del copiloto, descansaba una carta. Con manos temblorosas la abrí. Tú siempre me protegiste, pero esta vez déjame protegerte a ti. La tinta estaba ligeramente corrida, como si alguien hubiera apretado demasiado el bolígrafo. Como si hubiera sido escrita con dolor. Mi pecho se encogió. Walter se había ido. Un año después era invierno de nuevo. La ciudad brillaba bajo las luces de neón, reflejando su resplandor en las calles mojadas. Desde la azotea del rascacielos, observé el horizonte, dejando que el viento helado me azotara el rostro. En mi mano, giraba lentamente un viejo encendedor de plata. Un regalo de Walter. Un recuerdo de otra vida. Siempre apareces en los peores momentos. Una voz familiar rompió el silencio. Me giré con el corazón detenido en el tiempo. Allí estaba él. Walter, con un abrigo negro y la misma mirada insolente de siempre. Algunos dicen que fui un infiltrado, otros que fui un traidor. Su sonrisa era un desafío. ¿Tú qué crees? Miré sus ojos y supe la verdad. Esta vez no lo dejaría escapar. Me acerqué, con una sonrisa que llevaba un año esperando. Creo que siempre fuiste mío. Walter dejó escapar una risa suave, y en un instante sentí su calidez de nuevo. La tormenta había pasado, y finalmente estábamos en casa.